Hola a todos. Este fanfic no me pertenece. El creador original es Mikora. En la descripción les dejaré el link directo para que puedan ir a leer la obra y apoyar su excelente trabajo. Subaru y las 7 estrellas Mikora Chapter 13. Un nuevo vínculo bajo la mirada del viento notes. See the end of the chapter for notes. Chapter text, ¿fue buena idea dejarlos ir? Preguntó Sarestia, su voz calmada a pesar de que su cuerpo aún mostraba rastros de la batalla. Mientras hablaba, sus manos luminosas recorrían su propio ser, cerrando grietas de maná y regenerando la vestimenta desgarrada que la envolvía. El aire se impregnó del humo espeso de la pipa que Alibel encendía con parsimonia. Su silueta se recortaba en la penumbra, como un cazador que meditaba sobre la presa que dejó escapar. «Íbamos a poner en riesgo la vida de Susan», respondió, con la mirada fija en el muchacho inconsciente que cargaba sobre su hombro. Estábamos agotados. Si no hubiera sido por la ballena, quizá habríamos podido acabar con el arzobispo de la gula, pero el precio a pagar habría sido demasiado alto. El humo escapó de sus labios como un suspiro, denso y lento, y sus palabras pesaron más que el aire mismo. Lo primordial era la seguridad de Susan. Y recuperar tu esfera de luz. Al menos, esos objetivos se cumplieron. Sarestia guardó silencio unos segundos, como si midiera el peso de cada frase. Sus ojos se detuvieron en Subaru, la respiración tranquila del joven contrastando con la tensión de sus protectores. Por ahora, lo llevaré al hospital, continuó Alibel. Me inquieta que siga inconsciente. Físicamente, aparte de su brazo derecho, no tiene heridas graves. Hay una maldición anclada a su cuerpo, pero no parece letal. Prefiero no confiarme. El hombre exhaló otra bocanada, como si con ella intentara expulsar la preocupación que no admitía en voz alta. ¿Y tú? Añadió con un dejo de ironía en su tono. Tengo entendido que tu contrato de protección concluía al recuperar la esfera. El gran espíritu desvió la mirada. Un brillo en sus pupilas, casi imperceptible, delataba que la respuesta ya estaba pensada de antemano. El contrato decía que debía protegerlo, replicó, su voz tan fría como solemne. Pero mientras su vida corra peligro, aunque sea mínimo, seguiré a su lado. Cuando despierte, entonces daré por terminado lo pactado. Alibel sonrió, ladeando la cabeza. Esa sonrisa, ladeada y cargada de cinismo, no ocultaba el entendimiento que había alcanzado. Sabía que las palabras del gran espíritu eran un disfraz mal tejido, una máscara que apenas contenía la genuina preocupación que sentía por el chico. El silencio que siguió fue quebrado únicamente por los pasos en el camino y el rumor distante de la ciudad. Una hora más tarde, al llegar a Banan, el aire cambió. Apenas cruzaron las puertas, los guardias tensaron las manos sobre sus armas. Sus miradas se clavaron en Sarestia, que avanzaba con la esfera de luz flotando a su lado, irradiando una sed de sangre tan intensa que crispaba el ambiente. Alibel alzó una mano con calma, imponiendo sus palabras como escudo. La Sarestia que atacó la ciudad no era más que una copia, explicó con voz grave, cada sílaba impregnada de autoridad. Esa copia ha sido destruida por la verdadera. Ahora mismo, ella no es enemiga. Es el espíritu contratado del muchacho que llevo en brazos. La explicación logró apaciguar la tensión, aunque no borró del todo las miradas recelosas de los guardias. Alibel decidió callar lo demás. El encuentro con los arzobispos, las sombras de la batalla, la verdad que se extendía mucho más allá de esas murallas. Decirlo solo sembraría pánico. Y, peor aún, lo atarían a la vigilancia de la ciudad, robándole el tiempo que había jurado dedicar a proteger a Subaru. El hospital central de Banan no era un edificio imponente ni ostentoso, pero para Subaru y sus 7 pequeñas estrellas se había convertido en un refugio confiable. Allí trabajaba el Dr. Nagatsuki, un hombre de mediana edad, rostro cansado y mirada serena, con las manos curtidas por años de práctica. En este mundo no existían especialidades médicas al estilo del Japón que Subaru recordaba. Cada doctor era, ante todo, un usuario experto de la magia de agua, complementada con un conocimiento rudimentario de lo que él consideraba medicina tradicional. Curaciones rápidas, huesos reparados con un murmullo de hechizo, órganos tratados con la precisión de un bisturí invisible. Aquello era la norma aquí.
Nagatsuki era uno de los pocos que compartían un secreto que Subaru guardaba con uñas y dientes. Que aquellas 7 niñas no eran adoptadas, sino hijas de su propia sangre. Al principio Subaru se había negado a confiar en alguien, pero pronto comprendió que había verdades que no podía ocultar. Y el doctor, con la seriedad de un juramento mágico, le aseguró que nada saldría de su boca. En este mundo, un juramento era tan sagrado como la vida misma. Cada 3 meses, Subaru llevaba a sus hijas a un chequeo completo. Más valía pecar de precavido. No conocía las enfermedades comunes de este mundo, ni qué males acechaban en silencio. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que en este mundo no aplicaban vacunas. La magia de agua eliminaba fiebres, dolores y malestares, reconstruía huesos rotos, e incluso, en manos espetas, insertaba de nuevo extremidades perdidas. Además, los médicos no se limitaban al cuerpo físico. Evaluaban el Od, esa esencia que podía llamarse alma, y la puerta, el órgano invisible que conectaba el ser humano con el flujo de maná. La tarde caía cuando el doctor, en su consultorio, terminaba de ordenar papeles y cerrar frascos con esencias. El sol teñía de rojo las ventanas cuando la puerta se abrió de golpe, sin previo aviso. 3 figuras irrumpieron. Alibel, con el cuerpo ensangrentado y a Subaru inconsciente en brazos. Sarestía, radiante y solemne, su esfera de luz flotando a un costado. El doctor, sorprendido primero por la brusca interrupción y luego por las identidades de sus visitantes, no necesitó más que un vistazo para comprender la gravedad de la situación. «Acuéstelo en la camilla», ordenó, con voz firme. Alibel obedeció con cuidado, recostando a Subaru sobre la superficie fría. Sarestía se mantuvo de pie, la mirada fija en el muchacho, como si buscara adivinar el alcance del daño con solo observarlo. El doctor rasgó los jirones de la camisa de Subaru, impregnados de sangre seca, y contuvo la respiración al descubrir el brazo derecho. Desde el codo hacia abajo, la piel era de un negro azabache, con venas que latían como serpientes venenosas bajo la carne corrompida. El silencio del doctor se volvió denso. Tragó saliva, intentando mantener la compostura profesional antes de hablar con calma y medida. ¿Puedo saber qué lo llevó a este estado? Su voz era neutra, pero sus ojos se desplazaban también hacia Alibel, cuyas heridas abiertas y cortes recientes no podían pasar desapercibidos. Podía sospechar que había secretos aquí que no debía conocer, pero la condición del joven exigía respuestas. Alibel, encendiendo su pipa como si aquel gesto le diera aplomo, respondió con seriedad. Cuando encontramos a Susan ya estaba inconsciente. Lo vi pelear, y juraría que en algún momento su brazo había sido cercenado. Su mirada se endureció, recordando el caos de aquel combate. Pero sospecho que el enemigo, antes de retirarse, vertió un poco de su sangre en la herida abierta. Esa sangre obligó al cuerpo de Susan a regenerar el brazo, y el resultado es lo que está viendo ahora. Alibel se esforzaba por ser lo más vago posible en su relato sobre los enemigos contra los que había combatido. Sin embargo, no podía borrar de su memoria las imágenes vívidas de la batalla. La sangre que corría por el cuerpo de Capella tenía una semejanza inquietante con la que ahora palpitaba en el brazo de Subaru. Pude deducir que esa sangre contiene algún tipo de maldición, murmuró al fin, soltando el humo de su pipa como si quisiera encerrar sus propias palabras en él. Por el momento, no parece haberle hecho daño a Susan. El doctor Nagatsuki, con una expresión neutra que no traicionaba ni alarma ni serenidad, posó ambas manos sobre Subaru. La magia de agua comenzó a fluir lentamente, cubriendo su cuerpo como un manto invisible. Cerró cortes menores, relajó músculos endurecidos y disipó los dolores acumulados en aquella carne que había sido empujada hasta el límite. Con suma cautela, aplicó la magia en el brazo ennegrecido, después en el Odi, finalmente, en la puerta. La habitación cayó en un silencio absoluto. Durante 10 minutos, lo único que se escuchaba era el tenue murmullo de la magia al fluir y el respirar pesado de Alibel. Cuando terminó, el doctor se apartó sin pronunciar palabra. Se dirigió a su estantería, recorrió los tomos uno a uno y extrajo un volumen pesado, de aspecto enciclopédico. Lo abrió con parsimonia, sus ojos recorriendo las páginas con una concentración que volvía más insoportable el silencio. Sarestía, incapaz de contenerse, comenzaba a impacientarse.
Sus labios temblaron con la intención de romper la quietud, pero Alibel la detuvo con una sola mirada. Una mirada dura, que se desvió de inmediato hacia Subaru, recordándole sin palabras que el descanso del chico era lo primero. 15 minutos más tarde, el doctor cerró el libro con un golpe seco. Su voz, cuando habló, se sintió como un suspiro largo tras aquella espera. Gracias por guardar silencio. Y por la paciencia. El caso de Natsuki-san es único. Sus dedos se entrelazaron detrás de la espalda mientras volvía al lado de Subaru. Tras la magia de agua que le apliqué, puedo asegurar que no presenta heridas internas ni externas. Su oda está estable. Sin embargo, hizo una pausa breve, como para obligar a que las palabras calaran más hondo. Hay un problema con su puerta. Alibel y Sarestia contuvieron el aliento al escuchar la palabra. Una de las razones por las que se mantiene inconsciente es que forzó su puerta a un nivel muy por encima de lo que su cuerpo podía tolerar. Si sigue así, corre el riesgo de romperla de manera irreversible. Recomiendo, al menos, un mes de reposo absoluto en lo que respecta a su uso. Las palabras pesaron como piedras. Alibel apretó los dientes, la pipa temblando entre sus dedos. Un reproche áspero lo atravesó. Si al menos hubiera encontrado tiempo para enseñarle a Subaru a manejar su puerta, aunque fueran unas lecciones básicas, quizá este estado se habría evitado. Pero se había confiado demasiado en la seguridad de Banan. Confiado, y ausente. Se sentía un guardaespaldas indigno. Sarestia, por su parte, bajó la mirada. Ella conocía el tamaño de la puerta de Subaru, sabía que era un terreno peligroso para un novato. Y aún así, aceptó el plan de él, aceptó que usara magia. La culpa la pinchaba como agujas en el pecho, aunque un leve alivio se colaba en su corazón al escuchar que con reposo podría recuperarse. Pero había algo que no le dejaba en paz. Humano, dijo finalmente, sus ojos brillando con un fulgor inquieto. ¿Qué es lo que Susan tiene en ese brazo? ¿Le hará daño en el futuro? El doctor Nagatsuki dejó escapar un breve suspiro antes de hablar, como si las palabras pesaran más de lo que debía pronunciar. Tengo entendido, según lo que me relató Alibel-sama, que Natsuki-san perdió su brazo, y que este se regeneró a causa de la sangre que su atacante vertió en la herida. ¿Es correcto? Alibel asintió en silencio, y Sarestia lo siguió con un leve movimiento de cabeza. De por sí, la magia de agua no regenera extremidades perdidas, continuó el doctor, con un tono severo que no dejaba espacio para dudas. A lo mucho puede reinsertarlas, bajo condiciones muy específicas, y solo en manos de un mago excepcional. Su mirada se deslizó hacia el brazo ennegrecido de Subaru. Sin embargo, al aplicar mi magia sobre él, pude sentir que funciona con normalidad. Exceptuando su apariencia, la sangre fluye correctamente y, por lo que deduzco, podrá realizar movimientos sin limitación. Dicho esto, Nagatsuki se levantó de su asiento y se dirigió al botiquín. Tomó de allí un bisturí brillante. El filo captó de inmediato la atención de Sarestia, que dio un paso al frente con una expresión gélida. La tensión se acumuló en la habitación hasta que Alibel levantó un brazo para detenerla. Su voz fue baja, pero firme. No tiene intenciones maliciosas. El doctor, indiferente a la reacción, se acercó a Subaru. Si me disculpan, solo falta una comprobación antes de formular una hipótesis. Con precisión quirúrgica, realizó un corte pequeño en el brazo derecho del chico. Ante la mirada de los tres, la herida se cerró de inmediato, como si jamás hubiera existido. Sarestia contuvo el aliento. Alibel entrecerró los ojos, sorprendido incluso para sus estándares. Nagatsuki apoyó el bisturí sobre la mesa y habló. Según Alibel-sama, Natsuki-san porta una maldición que, hasta ahora, no le ha hecho daño directo. Pero este brazo, esta regeneración inmediata, me lleva a otra deducción. Su voz descendió a un susurro grave. La sangre que su atacante vertió está relacionada con la sangre del dragón divino. El aire se volvió pesado. La sola mención del dragón bastaba para que el ambiente cambiara. Alibel y Sarestia se miraron, sorprendidos. Era imposible ignorar el peso de aquellas palabras. Todos sabían de las propiedades curativas de la sangre del dragón divino, capaces de obrar milagros imposibles.
Lo que casi nadie sabía, y que los tres presentes comprendían, era la otra cara de esa verdad. La sangre del dragón, en su estado más puro, no curaba, mataba. El cuerpo humano no podía soportarla. Alibel, con el ceño fruncido y el humo de la pipa escapando lentamente de sus labios, rompió el silencio. Entonces, Nagatsuki-san, Susan. Pudo adaptarse a la sangre del dragón, respondió el médico con serenidad. El cuerpo de Natsuki-san es especial, eso es evidente. Pero, el bisturí volvió a deslizarse, esta vez sobre el otro brazo de Subaru. La herida quedó abierta, sangrando. No hubo regeneración. El efecto curativo se limita únicamente a la parte maldecida. Las palabras del doctor helaron a los presentes. Sarestía, con un brillo de ansiedad en los ojos, dio un paso al frente. ¿Y cuando despertará Susan? Sé que forzar la puerta puede dejar a alguien inconsciente, pero, ya han pasado 3 horas. Esto no es normal. El doctor cerró el bisturí y se acomodó las mangas antes de responder. Mi diagnóstico es el siguiente. Natsuki-san está exhausto. Fatigado al extremo, sin reservas de energía. Forzó su puerta, perdió una cantidad considerable de sangre, y además su cuerpo se adaptó a la sangre del dragón divino. Todo esto lo dejó al borde del colapso. Lo miró con gravedad, como quien carga con la responsabilidad de cada palabra. Recomiendo reposo absoluto por 1 semana. Para mañana, lo más probable es que despierte. Alibel bajó los hombros, dejando escapar una nube espesa de humo. La tensión se disipó un poco en su rostro. Gracias por ayudar a Susan. En cuanto a su condición, por favor, Nagatsuki lo interrumpió con una voz tan firme como un juramento grabado en piedra. De mis labios no saldrá ni un ápice de información sobre Natsuki-san. El diagnóstico de mis pacientes es privado. Alibel lo miró por un instante y luego asintió en silencio, aceptando la promesa sin necesidad de más palabras. Mientras tanto, Sarestía permanecía callada, su mirada fija en Subaru. Reflexionaba, atormentada, sobre el diagnóstico. Un cuerpo que se adaptó a la sangre del dragón. El doctor, finalmente, indicó que el reposo podía hacerse en su hogar. Así, Alibel tomó a Subaru en brazos una vez más, y acompañado de Sarestía, abandonó la clínica rumbo a la casa que habían convertido en su segundo hogar. Parte 2. El cielo se oscurecía lentamente sobre Banan, tiñendo de rojo y morado las nubes como si presagiaran desgracia. En la residencia Natsuki, el ánimo se hallaba tan pesado como ese crepúsculo. Las estrellitas habían llorado sin descanso durante todo el día, sus pequeños rostros enrojecidos por la ausencia del padre que era el centro de su mundo. Las hermanas felinas, aunque agotadas, no dejaron de atenderlas ni un instante, murmurando plegarias al viento por el bienestar de Subaru. Pyama, con resignada disciplina, se ocupaba de los quehaceres del hogar. Mientras Eris y Celia daban rondas incesantes, ojos siempre atentos, como si el peligro pudiera irrumpir en cualquier momento. Fue Celia, apostada al frente, quien primero vio 3 siluetas acercarse. Entrecerró los ojos, su instinto de soldado encendiéndose al instante. Conforme avanzaban las figuras, la tensión en su pecho se convirtió en sorpresa. Alibel cargaba a Subaru en brazos, al estilo de princesa, y junto a ellos se erguía una figura femenina acompañada de una esfera de luz. Su silueta coincidía con las descripciones que circulaban en Banan, la responsable del desastre en las calles. Sarestía. Celia-san, qué gusto verte, saludó Alibel, su tono grave pero cansado. Reúne a todos. Explicaré lo ocurrido. Celia, con los ojos clavados en el cuerpo inconsciente de Subaru y la inquietante figura de Sarestía, apenas pudo contener la confusión. Alibel-sama, ¿por qué Subaru se encuentra así? ¿Qué le sucedió? ¿Y ella, acaso no es? Hablaré de todo cuando todos estén presentes, la cortó Alibel con calma firme. La ex mercenaria vaciló un instante, pero finalmente asintió y corrió a buscar a Eris. Alibel, por su parte, se encaminó hacia la habitación de Subaru. Al llegar, le indicó a Sarestía que aguardara en la sala. Espera ahí hasta que empiece la conversación. Sarestía frunció el ceño, reacia a la idea de quedarse quieta, pero finalmente aceptó con un gesto seco. La paciencia nunca había sido una virtud suya.
Alibel abrió la puerta del cuarto y se encontró con una escena dolorosa. Tibia y Meryl cargaban en brazos a 4 bebés. Amaris y Casiopeia, Lyra y Maya. Todas lloraban desconsoladamente, los sollozos agudos llenando cada rincón de la habitación. En las cunas, Carina, Andrómeda y Espica permanecían despiertas. Sus rostros hinchados y ojos húmedos mostraban signos de haber llorado también, aunque ya estaban calmados gracias a las caricias y palabras dulces de las doncellas. Juguetes de tela, peluches hechos con torpeza y amor por Subaru, yacían en sus cunas, ignorados por completo. El ingreso de Alibel con Subaru en brazos interrumpió por un instante el llanto. Un silencio abrupto se apoderó de la habitación, como si hasta las pequeñas hubieran reconocido la presencia del padre que tanto anhelaban. «Subaru», exclamaron Meryl y Tibia al unísono, al ver al joven. La ilusión se quebró de inmediato. El muchacho no respondía, inconsciente, y el color negro que devoraba su brazo hizo que ambas doncellas se llevaran las manos a la boca con horror. Alibel, percibiendo su preocupación, habló antes de que las preguntas estallaran. Lo que sucedió con Susan lo explicaré en la sala. Con cuidado lo depositó sobre la cama, ajustando las sábanas para cubrirlo. Por ahora, su presencia es lo único que puede ayudar a calmar a las estrellitas. Dicho y hecho, las 4 estrellitas que lloraban agitaron sus manitas en dirección a Subaru. Ambas doncellas, entendiendo lo que querían, las depositaron con suavidad a su lado en la cama. Mientras tanto, en la cuna, Carina y Andrómeda tambaleaban sus piernitas, intentando ponerse de pie para escapar y acercarse a su padre. Alibel, al notar el peligro de que cayeran al suelo, se movió en un abrir y cerrar de ojos. Con un gesto ágil las alzó y las acomodó al lado de Subaru. Espica, frustrada por no poder salir, infló las mejillas y sus ojitos comenzaron a llenarse de lágrimas. Tibia, que ya había acomodado a Lyra y Maya, la tomó en brazos y, al ver la cama repleta, la depositó suavemente sobre el pecho de Subaru. Las estrellitas, privadas de descanso desde la ausencia de su padre, cerraron los ojos como por arte de magia. La sola presencia de Subaru calmaba sus pequeños corazones. En cuestión de segundos, todas quedaron dormidas, sujetándolo con fuerza como temiendo que se esfumara otra vez. Meryl y Tibia, aunque un poco desanimadas por el famoso efecto Subaru, no pudieron evitar sonreír al contemplar aquella escena. Un padre rodeado de 7 bebés, aferradas a él en un sueño pacífico. Ahora que las niñas descansaban, las doncellas quisieron preguntar por el estado de Subaru, pero recordaron las palabras de Alibel y se dirigieron a la sala. En la sala reinaba un ambiente tenso. Eris, Piama y Celia observaban con detenimiento a Sarestía, en absoluto silencio. Cansada de esas miradas y molesta por la demora de Alibel, el espíritu soltó con fastidio. ¿Tanto demora ese perro? Y ustedes, no sé por qué me miran con miedo. Ese ser que causó el desastre en la ciudad no era yo. Era una copia mal hecha. Eris, cortando el silencio, respondió con cautela. Perdón por incomodarla, invitada Sanma, es solo que, al estar cerca de esa esfera, podemos sentir claras intenciones asesinas. La esfera de luz flotando junto a Sarestía exudaba un aura cortante, provocando escalofríos cada vez más intensos a su alrededor. El efecto era aún más fuerte cuando el espíritu la ponía en uso. Es inevitable, contestó Sarestía con frialdad. Pero si me separo de ella, alguna sanguijuela podría intentar robarla. No deseo pasar por eso otra vez. Justo cuando terminó de hablar, Alibel entró acompañado de Tibia y Meryl. Bien, ahora que estamos todos presentes, dijo el semibestia con voz grave, les contaré lo que pasó con Susan. Los rostros de las doncellas se tensaron al instante, temerosas del estado de Subaru. Alibel se apresuró a añadir. No se preocupen. Susan se encuentra bien, solo necesita descansar, tal y como dijo el médico. Antes de explicar, quiero presentarles formalmente a Sarestía. El espíritu intervino con naturalidad. Soy Sarestía, gran espíritu del viento. La razón de mi presencia es simple. Mantengo un contrato temporal con Susan. Los ojos de las 5 se abrieron como platos ante semejante declaración, pero se contuvieron. La prioridad era saber qué había llevado a Subaru a ese estado. Entonces Sarestía y Alibel comenzaron a narrar los sucesos.
Desde el encuentro de Subaru con el espíritu, hasta el intento fallido de secuestro y el diagnóstico del doctor. Se omiten detalles. Cuando terminaron, el silencio se adueñó de la sala durante varios minutos. Entonces, Subaru está fuera de peligro, comentó Meryl con un suspiro de alivio. De todas formas lo revisaré cada 2 horas con mi magia, añadió Celia con determinación. Tibia, sin poder contener su duda, preguntó. ¿Sarestia Sanma no cumplió ya su contrato con Subaru al recuperar su esfera? Si es así, ¿por qué insiste en protegerlo? La respuesta llegó sin titubeos. Fallé al protegerlo. Si bien no murió, aún sigue dormido. Una vez despierte, consideraré que está seguro. Y solo entonces daré por concluido el contrato. Alibel sonrió en silencio, comprendiendo mejor que nadie lo que se escondía detrás de esas palabras. Sarestia apreciaba más a Subaru de lo que estaba dispuesto a admitir. Entre todas las doncellas, únicamente Meryl intuyó lo mismo que él. Las demás todavía dudaban de las verdaderas intenciones del gran espíritu. Parte 3 era de día, en cierta habitación de cierto hogar de cierta ciudad de Kararaji. Un joven de 16 años, de mirada maliciosa, cabello negro, con un brazo ennegrecido y padre de 7 hermosas niñas, comenzaba a abrir los ojos. Era Subaru, que despertaba tras casi un día entero de inconsciencia. Estaba recostado junto a sus hijas, y al abrir los ojos, grande fue su sorpresa al verlas profundamente dormidas, pegadas a su cuerpo, aferrándose a él como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Un nudo le apretó el corazón. Al observarlas, todas sus preocupaciones se deshicieron como humo. Con extrema delicadeza, acariciaba una a una sus pequeñas cabecitas, temiendo despertarlas, mientras atraía suavemente a Cassiopea hacia su pecho, ya ocupado por Spica. En ese instante, Subaru comenzó a reflexionar sobre lo que había pasado. Fui ingenuo. Sabiendo lo peligroso que es este mundo para alguien como yo, debí dedicar un poco de mi tiempo a entrenar. Confié demasiado en la amabilidad de Alsan, e incluso tuve la suerte de conocer a Tia. De no haber sido así, todo habría acabado mucho peor. Solo recordar cómo intentaron asesinarme, y luego secuestrarme, me deja claro que este mundo no es amable conmigo. No tuve tiempo, después de todo, criar a 7 niñas y dirigir una empresa consume cada segundo de mi vida. ¿Me arrepiento de dedicarme a eso? Obviamente no. Solo estoy poniendo excusas, como siempre. Fui perezoso. Por no entrenar, casi muero otra vez. Como siempre, terminé siendo salvado. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? Ah, ¿de verdad que no he cambiado, eh? No. Debo parar. No debo pensar en victimizarme. Ese camino no lleva a nada. Ahora tengo 7 hijas que dependen de mí. Debo estar a la altura de ese honor. No puedo compadecerme de mí mismo. Ellas me quieren, aún sin ser conscientes de todo, creen en mí. Meryl, Tibia, Celia, Eris, Piama, Al, Tia, todos creen en mí de alguna manera. Debo estar a la altura de esas expectativas. Debo creer un poco más en mí mismo. Mientras seguía perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que la puerta de la habitación se abría. Era Tibia. Al verlo despierto, una sonrisa de alivio iluminó su rostro. Estuvo a punto de lanzarse a abrazarlo, pero al verlo rodeado de sus hijas desistió. Subaru. Por fin estás despierto, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo te sientes con tu brazo? Gracias a Od que despertaste, Subaru, acariciando a Cassio, supuso que Alibel ya les había contado lo sucedido. Le respondió con una sonrisa cansada. Hola, Tibia, perdón por preocuparlos a todos. Me encuentro bien, creo, dijo, mirando su brazo derecho. No es que me incomode este nuevo aspecto, supongo que prefiero tenerlo así a no tener brazo. Solo, se siente raro. Más bien, lo que me sorprendió fue despertar con mis estrellitas aquí. Tibia, al ver la escena, deseó con todas sus fuerzas que alguien pudiera retratarla en un dibujo. Su mirada rebosaba ternura. Cuando te vieron, las 7 quisieron estar contigo. Te han extrañado mucho. Supongo que son hijitas de papá, respondió Subaru con una sonrisa ladeada. De hecho sí, por eso debes evitar ponerte en peligro, dijo Tibia, pero su voz fue apagándose poco a poco, quebrándose. De verdad teníamos miedo por ti.
Ellas no dejaban de balbucear papá, ¿sabes? Debes estar bien, cueste lo que cueste. Soy afortunado de tenerlas, prometo evitar el peligro. Nada de intentar actuar como cebo, entonces. Intentó bromear Subaru, para aliviar el ambiente. Sí, respondió Tibia, mientras lágrimas resbalaban por su rostro. Eres imprudente, pero me alegra tanto que estés vivo. Lo siento, Tibia, por preocuparte a ti y a todos, dijo Subaru, sintiéndose culpable. Más te vale, tonto, replicó ella, dejando escapar más lágrimas. Pasaron unos minutos. Tibia, ya con el rostro limpio, le habló con suavidad. Voy a llamar a los demás, y de paso te traeré el desayuno. No creo que las estrellitas quieran separarse de ti, ni tú de ellas, ¿verdad? Subaru simplemente asintió. Después de unos minutos, el silencio de la habitación fue roto por pasos apresurados que se acercaban. La puerta se abrió y entraron todas las doncellas, Alibel y, para sorpresa de Subaru, también Sarestia. No pongas esa cara, Susan, dijo ella con su habitual tono frío, como si leyera en su expresión. No podía permitir que mi primer contratista, aunque fuese temporal, muriera tan ridículamente. Ya veo, tía, gracias por defenderme. El plan, no salió como esperábamos al final, respondió Subaru, bajando un poco la mirada. En efecto, Susan. Intervino Alibel, con la voz grave. Llamaste la atención de gente muy desagradable. Subaru tragó saliva. Esa chica que quería secuestrarme, ¿quién era? Era el arzobispo de la lujuria. Contestó Alibel sin rodeos. Y no vino sola. El arzobispo de la gula acudió a auxiliarla, e incluso invocó a la ballena blanca. Pero no te preocupes, entre Sarestia San y yo nos encargamos de ellos. Lamentablemente, escaparon. En cuanto a la copia, Sarestia logró acabar con ella. El corazón de Subaru se detuvo un instante. Las palabras de Alibel eran demasiado pesadas para procesarlas. En las clases que había recibido le habían enseñado que los arzobispos del culto de la bruja eran lo peor de lo peor. Monstruos disfrazados de humanos que cometían atrocidades para revivir a la bruja de la envidia. Y las tres bestias legendarias, la ballena blanca, el gran conejo y la serpiente negra. Recordaba el relato sobre Teresia Van Astrea, la santa de la espada, derrotada por aquella ballena. ¿Cómo? ¿Por qué estaban ahí? Pensó Subaru, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué me querían a mí? La ballena blanca. Un arzobispo de la bruja. ¿Qué buscan de mí? ¿Y estos dos, qué tan fuertes son en realidad Alibel y Sarestia? También nos sorprendimos como tú, Subaru. Dijo Tiama suavemente, inclinando la cabeza. Gracias a que Alibel-sama y Sarestia-sama estaban presentes, Subaru, intentando calmar el torbellino en su pecho, bajó la mirada hacia las dos pequeñas que dormían sobre él. Acomodó a Spica y a Casiopeia contra su pecho y, con la voz temblorosa, murmuró. En serio, gracias por todo, Al-san, tía-san. Sin ustedes, probablemente me hubieran secuestrado, o incluso asesinado. Alibel ladeó apenas la cabeza, con una media sonrisa. No hay nada que agradecer, Susan. Te juré lealtad, ¿recuerdas? Es mi deber velar por tu bienestar, y el de las estrellitas. Recuerda que lo nuestro era un contrato. Agregó Sarestia, con los brazos cruzados. Ahora que estás fuera de peligro, puedo darlo por terminado. Aunque debo admitir, su mirada se posó en las bebés, tus hijas son fuertes. No se inmutaron ante la sed de sangre que emana de mi esfera. Subaru sonrió con ternura, como si nada de lo demás importara. ¿Qué puedo decir? Son perfectas. En ese instante, la puerta volvió a abrirse. Tibia entró con el desayuno para Subaru, y justo entonces las estrellitas comenzaron a moverse inquietas, despertando una a una. No habían cenado, y el hambre reclamaba lo suyo. Ahora que Subaru estaba allí, se sentían seguras otra vez. Al verlas desperezarse, Meryl, Piama y Celia salieron en silencio hacia la cocina, para calentar la leche y preparar los biberones. Alibel se puso en pie y se dirigió a la puerta. Te visitaré más tarde, Susan. El doctor te ordenó reposo absoluto durante una semana. Lo miró con seriedad. Cuando estés más tranquilo, te explicaré con detalle lo sucedido anoche.
Tibia y Eris intentaban cargar a Maya y Lyra para llevarlas a sus cunas, con la intención de que Subaru, tumbado aún en la cama, pudiera al fin acomodarse para desayunar tranquilo. Sin embargo, las pequeñas se aferraban con fuerza a su ropa, como si temieran que al soltarlo jamás volverían a verlo. El mismo caso se repetía con Amaris, Casiopeia y Espica, inesperadamente, también con Carina y Andrómeda, quienes solían ser las más reservadas a la hora de mostrar afecto. Esa mañana, en cambio, lo miraban con ojos húmedos, extendiendo sus manitas hacia él con una ansiedad muda. Al ver que el llanto estaba a punto de estallar en las 7 gargantitas, Subaru levantó una mano para detener a las doncellas. «Yo las alimentaré. Y cuando terminen, desayunaré». Su estómago rugía con descaro, pero no había banquete que pudiera compararse a la sensación de tenerlas confiando en él. Con un gesto paciente, se incorporó y fue acomodando a sus hijas sobre sus brazos y piernas, como si su propio cuerpo fuese un nido hecho para ellas. La ternura que irradiaban, la confianza con la que se apretaban contra su pecho, todo eso hacía que el hambre quedara en segundo plano. Sarestía lo observaba en silencio. De pie, con los brazos cruzados, la fría luz de su esfera brillando a su lado, cualquiera la habría visto como una figura aterradora. Sin embargo, en sus labios se dibujó una curva leve, apenas perceptible, al contemplar a Subaru envuelto por aquellas 7 niñas que se aferraban a él como si fuese un sol. «Veo que te adoran tus hijas, Susan», dijo finalmente, con voz grave, pero en la que se colaba una nota cálida. «Bueno, cuídate bien, ¿sí? Sería una vergüenza que mi primer contratista falleciera tan rápido. Tus hijas te necesitan». Subaru giró el rostro hacia ella, notando que la Shinigami se despedía con un tono extraño, casi preocupado. «Tía, ¿regresarás a tu territorio?», preguntó, con un dejo de inquietud. La sola idea de que ella estuviera sola en aquel vasto silencio lo molestaba. Sabía lo que era sentirse abrumado por la soledad, lo había vivido en carne propia. Y ahora, solo podía sentir gratitud hacia el espíritu que lo había acompañado. Sarestía respondió con su habitual neutralidad. «En efecto. Ahora que tengo mi bola de luz, debo regresar a mi hogar». La expresión de Subaru se torció en disgusto. No le gustaba imaginarla sola, aislada. Tragó saliva y, con repentina decisión, lanzó una propuesta. «¿No deseas quedarte como invitada? Podemos acomodar la sala para que te sientas a gusto. Las habitaciones ya están ocupadas, pero no es un problema». Tanto Eris como Tibia, que escuchaban la conversación, abrieron los ojos sorprendidas. Invitar a la Shinigami más hermosa, al espíritu del asesinato, a vivir bajo el mismo techo que 7 bebés. Era impensable. Sarestía también se mostró sorprendida. Su sonrisa se borró, y en su lugar regresó la seriedad cortante que solía caracterizarla. «Susan, sabes cuáles son mis apodos, ¿verdad? Por ahora reprimo la sed de sangre que exuda mi esfera, pero hay momentos en que me dejo influenciar por ella. ¿De verdad vas a poner en peligro a todos los que viven en esta casa, en especial a tus hijas?» Subaru apretó los dientes. Sabía que ella tenía razón. Sabía cómo podía ser una Sarestía influenciada por la esfera, lo había visto en Tía Dark. Pero no le gustaba ese final. No quería resignarse a que ella simplemente desapareciera de su vida. Le caía bien Sarestía. Y por eso, respirando hondo, ofreció la única solución que se le ocurrió. «¿Y si haces un contrato espiritual conmigo?». Soltó de golpe. El silencio cayó en la habitación. Subaru tragó saliva y continuó, con voz nerviosa pero firme. «Puede ser que un contrato limite la influencia de tu esfera. En cuanto a las condiciones, estoy dispuesto a cumplir lo que quieras, con tal de que te sientas cómoda y feliz». Eris y Tibia se quedaron heladas. Sarestía, por su parte, abrió los ojos con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Varias veces había recibido esa oferta de humanos, pero siempre los había rechazado, o, en el peor de los casos, los había matado. Todos buscaban aprovecharse de su poder, y ella los despreciaba por ello. Pero con Subaru era distinto. A él le daba igual lo fuerte que fuera Sarestía. Lo que realmente le importaba era su bienestar, su felicidad. Por eso le ofrecía un contrato.
con la intención de ayudarla, pero consciente de que ella debía tomar la decisión por completo. Después de unos segundos que se hicieron eternos, Sarestia habló. «Puedes pedirles a tus sirvientas que salgan de la habitación, por favor». Tibia y Eris se tensaron, temiendo que Subaru hubiera irritado al gran espíritu. Pero, contrariamente a lo que esperaban, Subaru respondió con naturalidad. «Tibia-san, Eris-san, ¿pueden dejarnos un momento a solas? Si Meryl o las demás traen el desayuno de mis estrellitas, díganles que esperen afuera, ¿sí?» Ambas doncellas, nerviosas, asintieron ante la seguridad que Subaru mostraba en su expresión. Una vez que la habitación quedó vacía, Sarestia continuó, con su voz grave y firme. ¿Eres consciente de la magnitud de hacer un contrato con un gran espíritu que tiene siglos de antigüedad? Disculpa si te ofendió mi propuesta, tía, respondió Subaru con calma. Simplemente me desagrada la idea de que vuelvas a tu hogar. Sarestia arqueó una ceja. ¿Por qué? En retrospectiva, no te causé problemas al permitir que se llevaran mi esfera. No fue tu culpa. Ambos sabemos que la única culpable es quien te robó la esfera. En cuanto a por qué no quiero que vuelvas a tu hogar, no quiero que estés sola. Fue solo por un día, o un poco menos, pero en el tiempo que interactuamos me di cuenta de que, si bien tienes un humor cambiante y cierta inclinación a la violencia, también añoras compañía, como cuando jugábamos ajedrez. Te veía feliz, y presiento que si vuelves a tu hogar, regresarás a esa rutina donde la soledad será tu carga. Por eso quiero ayudarte, así como tú lo hiciste conmigo. Si hay otra manera de frenar la influencia que la esfera a veces tiene sobre ti, dímelo. Un contrato es lo único que se me ocurrió para ayudarte. No es necesario que lo aceptes si te hace sentir incómoda. Solo deseo tu bienestar. Sarestia reflexionó. Observó a Subaru, escudriñando cada gesto, buscando el más mínimo indicio de mentira. Pero no encontró nada. No había segundas intenciones, no había falsedad. Todo era honesto. Mientras el silencio llenaba la habitación, Subaru acariciaba suavemente a sus hijas, que alzaban los brazos hacia él, confiando plenamente. Esa visión lo ayudaba a calmarse. Sarestia permanecía inmóvil, sumida en sus pensamientos. En teoría, la propuesta de Subaru podría funcionar. No reunía todas las cualidades que debería tener un contratista, pero, no podía negar que se había divertido con él. Era el humano más interesante que había conocido. Despistado, temeroso, imprudente y amable. Y, viendo a las estrellitas interactuar con Subaru, se permitió admitir que poder pertenecer a ese ambiente sería agradable. No quería regresar a su rutina habitual. Finalmente, después de unos minutos, Sarestia habló. Hay 4 condiciones que debes cumplir si quieres ser mi contratista. Subaru, todavía acariciando a sus hijas, prestó atención y asintió, invitándola a continuar. Primero, dijo Sarestia, debes crear más de esos juegos como el ajedrez. Me entretienen y son divertidos. Subaru parpadeó sorprendido, pero respondió con seguridad. Entendido. Creo que puedo replicar un par de juegos de mi tierra natal. Segundo, continuó, debes entrenar cuando estés totalmente recuperado. Mi contratista debe ser alguien capaz de lidiar con esos bichos como los que intentaron raptarte. Te entrenaré y te ayudaré a combatir cuando la situación lo requiera, pero quiero que explotes tu talento en las artes espirituales. En realidad iba a pedirle a Alsan que me entrenara apenas me recuperara, pero estaré encantado de ser tu aprendiz, dijo Subaru con entusiasmo. Tercero, prosiguió Sarestia, quiero que tu hija de cabello amarillo sea mi contratista en un futuro. Su afinidad por la magia de viento es notable y también tiene una alta afinidad espiritual. Supongo que lo ha heredado de ti. Si Mikasio acepta ser tu contratista, no tengo ningún problema, respondió Subaru con naturalidad. Entendido. Y por último, si hipotéticamente deseas romper nuestro contrato en el futuro, tomaré tu vida. ¿Aceptas mis condiciones? No planeo romper nuestro contrato, contestó Subaru sin titubear. Sarestia inclinó la cabeza levemente. ¿Alguna condición que quieras añadir? Quiero que priorices las vidas de mis hijas sobre la mía. Que veles por su seguridad, dijo Subaru con firmeza. Sarestia se acercó, dejando la esfera en el suelo, y agregó. Entendido. De alguna manera lo presentía.
Extiende tu mano para sellar el contrato. Subaru movió cuidadosamente a Lyra, que estaba apegada a su brazo derecho, y extendió su mano hacia la de Sarestia. Una suave brisa recorrió la habitación y un leve resplandor surgió entre sus manos. El contrato estaba realizado. Spica, incapaz de aguantar más el hambre, comenzó a llorar, interrumpiendo por completo el momento ceremonial del contrato. Subaru, recordando que sus estrellitas necesitaban desayunar, sonrió suavemente y dijo: «Tía, haz pasar a las chicas para que traigan el desayuno de mis hijas». Sarestia, un poco desconcertada por cómo habían sucedido las cosas después de sellar el contrato, recogió su esfera de luz y se dirigió a abrir la puerta a las doncellas que esperaban afuera. Para no romper la intimidad del momento, había usado un hechizo de viento para que ninguna palabra se escapara fuera de la habitación. Mientras observaba a Subaru alimentar con delicadeza a Spica y Lyra, y como las demás y divertida. «Seguro que cumplirás y superarás mis expectativas, Susan». Un leve resplandor de su esfera se reflejó en sus ojos mientras sonreía por dentro, disfrutando en silencio la escena de aquel padre rodeado por sus 7 hijas, tan pequeñas y vulnerables, pero llenas de vida y afecto.